Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, dice, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruidos todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, dice el versículo 8, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de la mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de toda Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales la daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaab y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También dice, velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley dada por medio de Manasés. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de hablar a tu pueblo. Te pido que pongas palabras en mi boca, que tú hables a través de tu Espíritu Santo, porque es importante, Señor, que tus hijos entiendan esta tarde, que entiendan tus palabras, que entiendan tu mensaje, que entiendan, Señor, lo que quieres para cada uno de ellos. Bendice a tu pueblo a través de tu palabra. Amén. Y yo les quiero hablar acerca de lo que implica, hermano, conocer a Dios. Y la mejor manera, la más segura y la más correcta de conocer a Dios es a través de su palabra, de lo que Él ha dicho, de lo que ha inspirado a través de su Santo Espíritu a muchas personas a través de muchos años, y que ha permitido el Espíritu Santo que fuera escrita, y que hoy tenemos esas palabras, las palabras de Dios. Las palabras de Dios nos hablan de Dios, nos hablan de su carácter, nos hablan de su amor, nos hablan incluso de aquello que Dios aborrece, aquello que Dios no quiere. Entonces, quiero hablar en principio de un rey que rompe con
un esquema que había sido establecido a través de muchos años en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Tal vez ustedes sepan, hermanos, que incluso el común denominador entre los reyes de Israel era que hacían cosas malas y lo hacían mal delante de Dios. Hacían cosas que a Dios no le agradaban. Y este rey rompe con ese esquema. Y lo interesante de este rey es que dice aquí la Biblia que empezó a reinar a los 8 años de edad. Fíjense nada más. Por diferentes circunstancias, este niño tiene que tomar su puesto como rey. Y aclara la Biblia que reinó durante 31 años en Jerusalén. Y dice, con palabras textuales, este rey hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Un rey que a pesar de ser joven, decide poner a Dios en primer lugar, rompiendo con el esquema de sus antepasados, de sus padres y de sus abuelos. Ahora, yo quiero que entendamos que Dios tiene planes, no importa la edad que tengamos, no importa. 8 años, hermano, y Dios tiene planes para un niño, a ser rey de un pueblo grande, de su pueblo. Pero luego el versículo 3 dice, a los 8 años de su reinado, vamos a contar, hermanos, 8 más 8, 16 años. Yo quiero que note, hermano, la edad de este hombre, de este rey. 18 años. Siendo aún muchacho, y esto está confirmando que tan solo tiene 16 años, dice que a la edad de 16 años comienza a buscar a Dios, al Dios de David, su padre. A los 12 años, dice, súmenle 8 más 12, 20. A los 20 años comienza a hacer una limpieza, y una limpieza de Judá y de Jerusalén. Yo quiero que entiendan, hermanos, que los anteriores reyes hubieran olvidado a Jehová, que se hubieran olvidado de Dios, implicó muchas cosas, hermano. Empezaron a adorar a otros dioses, empezaron a sacrificar a ídolos. Y este rey joven está haciendo algo que está rompiendo con todo lo que se hizo en el pasado en su pueblo, sobre el cual ahora es rey. Y está decidido a limpiar a Jerusalén, decidido a limpiar a Judá, de imágenes, de las imágenes de acera, de esculturas, de imágenes fundidas. Había una idolatría tal, hermano, que el pueblo se había olvidado de Dios. Y los reyes habían propiciado con su actitud que el pueblo de Dios no tuviera en cuenta a Jehová, que el pueblo de Dios se hubiera olvidado de aquel que los sacó de Egipto, que el pueblo de Dios se hubiera olvidado de que Dios les había dado una ley escrita. Eso estaba, hermanos, en el olvido. En este tiempo, hermano, estaba en el completo olvido. Dios, sus maravillas, lo que había hecho con ellos al sacarlos con mano fuerte de Egipto, se habían olvidado de la ley que Dios les había dado a través de Moisés. Había un deterioro moral, se había olvidado el pueblo totalmente de Dios. Dios no era, o Jehová había dejado de tener relevancia entre ellos. Y este joven rey está decidido y empezó a hacer una limpieza. Dice que despedazó las imágenes de acera, las esculturas fundidas, las desmenuzó a tal grado de hacerlas polvo, y ese polvo lo esparció en los sepulcros de los que habían adorado a esas imágenes. Ahora, yo quiero que entiendan que este hombre, este joven rey, quiero que vean la audacia y la tenacidad. Porque él decide a esa edad, a los 20 años, hacer un viaje por todo el país y hacer esa limpieza.
Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Tuviéramos que hacer una limpieza en nuestra vida? Usted lo sabe, yo no lo sé, pero usted y Dios lo saben. Pero vamos a pasar a un aspecto más interesante todavía acerca de la vida de este rey. Y quiero que vayan al versículo 8. Vuelve a dar una cantidad de años. Dice a los 18 años de su reinado. Entonces tiene que sumar, que empezó a reinar a los 8, súmele 18, tiene 26. Dios tiene una misión o tiene un plan para cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos. ¿Cuántos años tienes, Salomón? 15. Dios tiene planes para ti. Amén. No importa que eres joven, adolescente, Dios tiene planes para ti. No voy a preguntar las demás edades, pero hermano, la edad que usted tenga, Dios tiene planes para usted. Después de haber limpiado toda la tierra y la casa de Israel, decide limpiar en específico la casa de Dios, el templo. Imagínense que el templo fue construido con un esplendor imponente, pero ese templo, hermanos, estaba hasta descuidado. Ese templo estaba en malas condiciones, necesitaba reparaciones, necesitaba restauración, necesitaba que se le hicieran trabajos de carpintería, y había que ponerles otra vez cantera nueva, ponerles piso. Estaba en desolación esa casa. Y el rey Josías lo que está haciendo es mandar a gente idónea, fiel, para hacer ese trabajo de arreglar la casa de Dios. Se junta dinero, dieron dinero, y ese dinero fue traído a la casa de Jehová, y los levitas lo guardaban. Ellos lo habían recogido, lo de todo el pueblo, desde todas las tribus, y lo entregaron a las manos de aquellos que hacían la obra. Ya dijimos, carpinteros, aquellos que trabajaban. El versículo 11 dice que son carpinteros, canteros, para que comprasen la piedra de cantería y la madera, y para que hicieran la entabladura de los edificios que los mismos reyes que se habían olvidado de Dios habían destruido. Ahora, hasta aquí vemos un hombre que decide en su corazón buscar a Dios y servirle. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos decidido buscar a Dios, servirle, vivir en su voluntad, e incluso entender sus mandamientos y cumplir sus mandamientos a cabalidad. Pero yo quiero que vean que este rey no conoce a cabalidad los mandamientos, no conoce la ley. Hermanos, se habían olvidado de la ley. Era un libro que estaba en el olvido y que estaba empolvado y estaba por ahí arrinconado en algún lugar del templo. Se habían olvidado de eso. Se habían olvidado también de celebrar la Pascua, una fiesta que Dios les había ordenado hacer para que sirviera de testimonio a las nuevas generaciones acerca de lo que Dios había hecho con ellos al sacarlos con su mano poderosa de Egipto. No se celebraba la Pascua. Es como aquí no celebrar el Día de la Independencia, guardando toda proporción. Imagínense esto, olvidar tu historia donde Dios tiene un papel protagónico, donde Dios es el que merece la gloria y la honra y la alabanza, la adoración. Entonces, sucede algo muy medular, muy importante en la vida de Josías. Fíjese lo que dice el versículo 14.
Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, por una consecuencia, por alguna, no podemos decir que por azares del destino, pero Dios guía a este hombre a de alguna manera dar con el libro. Dice, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, de los que estaban ahí en el templo haciendo la obra que les habían encomendado con respecto a restaurarlo, y le dijo Hilcías a Safán, le dijo, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Safán inmediatamente toma el libro y se lo lleva al rey y le cuenta cómo estuvo todo. Les dice, tus siervos han cumplido con lo que fue encomendado con respecto al templo, con respecto a restaurar el templo. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Y el versículo 18 dice, y además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y entonces, Safán mismo, delante del rey, empieza a leer el libro. Ahora, yo quiero que entendamos, hermano, como dije hace rato, que este hombre está decidido a hacer la voluntad de Dios. Tiene una buena actitud, como muchos de nosotros la podemos tener. Hermano, pero algo que sucede con este rey al oír las palabras de esa ley, cuando Safán le está leyendo, las está leyendo enfrente de él, el rey se queda espantado. El rey rasga, dice la palabra, sus vestidos, que es una señal de humillación, una señal de asombro, una señal de una profunda convicción que se había apoderado de él con respecto a su pecado, con respecto al pecado del pueblo y con respecto al pecado de los reyes que lo habían antecedido. Algo sucede en la vida del rey Josías al leer este libro, y no es poca cosa lo que sucedió, hermano. Él, al leer, dice el versículo 19, rasga sus vestidos. El 20 manda a Hilcías, a Hicam hijo de Safán, y a Abdón hijo de Macaía, y a Safán escriba, y a Asaías siervo del rey, diciendo, es necesario, él ve una premura, él ve una necesidad imperiosa de consultar a Jehová con respecto a lo que se le acababa de leer. Él tiene una inquietud de saber qué es lo que hay que hacer. O sea, él entiende que su pueblo está en maldición y que necesita, como el rey de ese pueblo, sacar a su pueblo, como el líder, como el rey de ese pueblo, sacarlo de esa maldición, porque Dios había declarado en su ley que había consecuencias que pagar por desobedecer su ley, por ignorar sus mandatos. Manda a estos hombres, decía el rey, versículo 22, fueron a una mujer llamada Hulda, la cual era profetisa, así es. Y le dijeron, le cuentan acerca de lo que había sucedido, y ella responde y empieza a hablar las palabras de Dios. Dios de Israel ha dicho sí, decide al varón, o sea, a Josías, el que los ha enviado, que así ha dicho Jehová, he aquí traigo mal sobre todo este lugar y sobre todos los moradores de él. Todas las maldiciones que están en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Imagínense. Dios es un Dios que se llena de ira cuando su pueblo se va tras otros dioses. La Biblia enseña que Dios es un Dios celoso. Él no tolera que la gente lo abandone por dioses que ni siquiera son dioses, que tan solo son imágenes, que tan solo son ídolos.
¿Cómo es que el hombre se puede olvidar del Dios eterno? Que solo Él es, no hay otro Dios, es el único Dios, el verdadero. Pero viene la palabra que es como bálsamo al rey. Dice: mas al rey de Judá, que os he enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Fíjese esto, hermano, es muy importante. Por cuanto oíste esas palabras, las palabras de ese libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Hermano, no todo está perdido cuando tú buscas a Dios, porque Dios tarde que temprano se va a revelar a ti. Este hombre estaba lleno de buenas intenciones. La intención no basta. Dios tiene que de una forma sobrenatural intervenir. Créeme que si tú buscas con corazón sincero a Dios, Dios va a empezar a intervenir a favor de ti, a favor de tu salvación. Y fue lo que sucedió con el rey Josías. Dios hace que el sacerdote Hilcías encuentre el libro de la ley. La ley de Jehová, dice el capítulo 19 de Jehová, es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es más dulce que la miel. La ley de Jehová es delicia. Oh, cuánto amo tu ley, decía el rey David. Hermano, la palabra de Dios tiene que estar delante de ti, de manera que tú seas expuesto a esa palabra. La palabra de Dios tiene el poder de transformar las vidas, para que tú puedas llegar a ser más y más como Jesús. La palabra de Dios tiene un poder que puede salvar tu alma de la condenación eterna, salvar tu alma del infierno. Tienes que exponerte a la palabra de Dios. Créeme que el día que tú te expongas a la palabra de Dios, va a haber un cambio sobrenatural en tu vida. ¿Qué es lo que hace Josías? Entiende la palabra y reúne al pueblo y les dice: tenemos que volvernos a Jehová. Y lo que sucede es que el pueblo se vuelve a Jehová porque el líder, el rey los está incentivando a eso. Y entonces se pone la palabra de Dios en primer lugar en la vida de este pueblo. En primer lugar, la palabra de Dios se vuelve lo más importante. Las palabras de Dios ahora son importantes para todo el pueblo. Yo quiero que entienda esto, hermano, que usted tiene que poner las palabras de Dios como el centro de su vida, como lo más importante. Que usted tenga muy buen hábito, un muy buen devocional y estar leyendo la palabra de Dios constantemente todos los días. Y encontrará que la palabra de Dios es su delicia. Y lo que hace Josías en segundo lugar es que decide: tenemos que celebrar la Pascua. Y convoca al pueblo, organiza todo, junta un montón de animales para sacrificar a Jehová, bueyes, ovejas, cabritos, un montón. Hay un avivamiento, hermano, en el pueblo de Israel. Un avivamiento que en su centro es porque ha sido conocida la palabra de Dios. Versículo 16 del capítulo 35 de Crónicas. Dice: así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua, para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días.
Versículo 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta. Había pasado muchos años, hermano. Y la Biblia, el Espíritu Santo permitió que se escribieran estas palabras, que nunca fue celebrada una Pascua como esta que estaban celebrando en el reinado de Josías, desde los tiempos de Samuel el profeta, del pasado. Y ningún rey, ahora en el futuro, de Israel celebró tal Pascua como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes levitas y todo el Judá e Israel. ¿Qué es lo que podemos entender esta tarde, hermano, con respecto a esta historia o a este avivamiento del pueblo de Israel en el reinado del rey Josías? Hermano, tenemos que exponernos a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. El Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra, y ese mismo Espíritu Santo te va a revelar cuando tú vayas a la palabra. Cuando tú estés leyendo un pasaje, el Espíritu Santo va a venir y te va a decir exactamente qué significa eso. El Espíritu Santo te va a decir: estás en pecado, tienes que arrepentirte. Así le pasó a Josías. El Espíritu Santo vino y él fue literalmente cimbrado, movido, y entendió la urgencia de hacer un cambio en todo el pueblo. Recibió un shock eléctrico, por decirlo de alguna manera que lo podamos entender. Él está entendiendo que Dios le está hablando no solo a él, sino que está hablando al pueblo, y que tienen que arrepentirse de todas las cosas que hicieron mal sus antecesores. Bueno, pónganse de pie, hermanos. Y vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias. Has sido bueno con nosotros. Has sido bueno, Señor. Tu palabra dice que no hay ni siquiera uno que haga el bien, que no hay justo ni siquiera uno. Pero a pesar, Señor, de todo eso, te has revelado, has tenido misericordia. Tu gracia, Señor, ha sido tan abundante. No la merecemos, Señor, pero por eso es gracia. Has tenido compasión y misericordia de nosotros. Te has apiadado de nosotros. Nos has atraído a ti con cuerdas de amor. Y nos has revelado, Señor, tu palabra. Preciosa palabra. Bendita palabra. Palabras de vida. Palabras que tienen la capacidad de transformar nuestras mentes y transformar nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias porque has cambiado nuestras vidas. Hemos entendido, Señor, lo urgente y lo apremiante de entender y de poner por obra, Señor, tus mandamientos, de arrepentirnos y de venir delante de ti con corazón humilde, con corazón sincero. Gracias por tu palabra, Señor, y háblanos. No dejes de hablarnos a través de tu Espíritu Santo. No dejes de convencer, Señor, a aquellos que se acercan a ti. No dejes, Señor, que nuestra alma se pierda. Danos, Señor, mucha más hambre por conocer tu palabra, por conocer tus estatutos. Señor, da hambre para que cada uno de nosotros pueda separar un tiempo quizá en la noche o quizá muy temprano de mañana, Señor, para escudriñar tu palabra, para encontrar vida allí, Señor, para vivir una vida que te agrade, una vida recta, una vida santa. Amén. Dios les bendiga.